General, mediando el año 1968, ¿cuál es el consejo fundamental que usted dirigiría a la juventud que hoy día lleva el peso fundamental de la lucha por la liberación nacional en la Argentina y en los demás países del continente? Los problemas actuales de la liberación son en todos nuestros países de dos categorías. El primero es la liberación del imperialismo y el segundo, la liberación del pueblo que todavía está sometido por la reacción. Siendo así, es indudable que la juventud tiene sobre sus espaldas una gravísima responsabilidad para el futuro. Ellos tienen el deber de intervenir en el quehacer actual, ya que ellos serán también los que en el futuro han de gozar o han de sufrir las consecuencias de no hacerlo. Frente a la liberación del imperialismo, la lucha es indudable que ha de ser integrándose. El peronismo liberó al país. Durante 9 años nadie metió sus narices allí sin que tuviera su merecido. Pero la sinarquía internacional, aliada con los cipayos vernáculos, terminó por aplastarnos. Es que la fuerza y el dominio del imperialismo era demasiado grande todavía. Hoy las circunstancias han cambiado. Y así como los imperialismos se integran para introducir el neocolonialismo en el mundo, es necesario que los países que ansían liberarse también se integren entre sí, formando un tercer mundo que sea capaz de apoyarse mutuamente en beneficio de esa liberación. En cuanto a la liberación de los pueblos, es un proceso mucho más simple y menos costoso. Es necesario que la juventud se dé cuenta de que en el mundo se produce una evolución indetenible que lleva a los países a una conformación nueva. Introducir las reformas en ese estado de cosas es lo fundamental. Para eso el método indudablemente tiene que ser cruento. Ya han pasado los tiempos de los que como yo se equivocaron creyendo que por evolución podíamos obtener lo que no se ha podido obtener como consolidación. Nosotros nos liberamos, nosotros liberamos al pueblo, pero desgraciadamente no pudimos consolidar esa liberación. Esto significa que la liberación no puede ser un acto aislado, no puede ser una acción insular. Es necesario integrarse con todos los que ansían liberarse. Así unidos podrán liberarse en el aspecto político internacional. En el aspecto interno, cada país debe realizar la revolución que merece. General, mediando el año 1968, ¿cuál es el consejo fundamental que usted dirigiría a la juventud que protagoniza las luchas por la liberación, tanto en la Argentina como en los demás países del tercer mundo? Indudablemente, mi más alta aspiración sería poderles dar algo de la experiencia que yo he recogido en estos años. El grave problema de la juventud en este momento es poder percibir perfectamente bien cuáles son sus enemigos. El imperialismo que va tras un neocolonialismo de nuestros países y las oligopodias vernáculas que van tras la explotación de nuestros pueblos, como ha sido en nuestra historia desde el siglo XIX. Indudablemente que la juventud actual tiene esa tremenda responsabilidad que tiene el derecho de defender en este momento, ya que serán ellos quienes han de gozar o sufrir las consecuencias del quehacer actual. Frente a ese problema de la liberación, es preciso la integración. Nuestra experiencia nos dice que la liberación de un país no puede ser aislado, no puede ser insular. Es decir, que las grandes sinarquía internacional los terminará por aplastar en el tiempo. Por eso hay que integrarse para defender esa liberación internacional. En lo interno es necesario realizar, por el camino que sea,
la liberación de los pueblos. Hay una evolución en el mundo que indefectiblemente nos lleva a esa necesidad. Y esa liberación se realizará por las buenas o por las malas. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia en la mayor parte de los casos. Compañeros, cuando encaramos el film, nos proponíamos traer a este acto, antes que nada, información sobre las luchas sostenidas por nuestro pueblo a partir de 1955. Sabíamos que esa información había sido tergiversada por el sistema, que no figuraba en los archivos oficiales, ni en las bibliotecas, ni en las filmotecas. Pero descubrimos también que tampoco las organizaciones populares, sindicales e incluso políticas tenían la información necesaria. ¿A qué se debía esto? ¿Deficiencia de las organizaciones? ¿Escaso número de intelectuales nacionales? En alguna medida sí. Pero lo cierto es que un pueblo aún no liberado no puede reunir información, ni hacer balance, ni cristalizar en ideas sólidas las conclusiones de una lucha todavía por definirse. La urgencia que imponen las luchas concretas, inmediatas, dificulta al pueblo el recuento de sus combates y de sus experiencias. La historia queda en el subconsciente colectivo. Cuando se transmite es por lo general oralmente. Por eso dirigimos nuestra búsqueda hacia esa memoria colectiva. Hablamos con obreros de base, activistas, dirigentes sindicales y políticos, campesinos, estudiantes y empleados. La experiencia nos hizo vivir también en carne propia el distanciamiento que existe entre los intelectuales y el pueblo. Muchos compañeros rehuían el diálogo y había, es cierto, temor a represalias del sistema, pero antes que nada había una natural desconfianza. Nos costó demostrar que en el país existe una capa intelectual nacionalizada y otra que está en vías de hacerlo, que nosotros, en la búsqueda misma, comenzábamos a nacionalizarnos. Esta situación, como la de trabajar de manera clandestina, dificultaron la información y en suma la relativizaron. Pero no obstante, hemos logrado traer un esbozo de datos, informes, experiencias, elementos útiles para poner a consideración de ustedes, compañeros. El propósito de esta información es el de extraer al finalizar la proyección algunas conclusiones sobre la forma más eficaz de encarar hoy la lucha. Si esta información sirve para dar más eficacia a la acción, entonces cumple su objetivo. No otra es la razón de este film.